Amado por muchos, odiado por otros tantos, pero no hay dudas que es un ganador, que es uno de los mejores entrenadores del mundo y que dejó una huella en cada lugar que le tocó dirigir. Estamos hablando de José Mourinho. Sí, Mourinho, el que lo ganó todo con el Porto, que ganó todo con el Chelsea, que se fue a dirigir al Real Madrid, que actualmente está en el Tottenham, pero que ahora eligió a su 11 ideal y trajo mucha polémica, sí, porque faltaron varios cracks y en este video te vamos a contar el mejor 11 para José Mourinho. En el puesto de arquero, y con el perdón de Iker Casillas, el elegido fue Peter Cech, arquero con el que compartió en Chelsea una etapa dorada. Recordemos que ganó la Premier League temporada 2004-2005 y el Chelsea con 15 goles fue el equipo que menos goles recibió en toda la historia de la Premier League en una sola temporada. Formaron un equipo defensivamente increíble, formaron un equipo de atrás para adelante y todo empezaba a partir del gran nivel que tuvo Peter Cech. El lateral derecho, el elegido fue el Pupi Zanetti, con quien compartió una etapa gloriosa en el Inter. Recordemos temporada 2009-2010, temporada del triplete. Zanetti era una de las figuras del equipo, Zanetti era el líder, era el capitán, era el emblema y fue muy importante en el esquema. Esa temporada Zanetti tuvo un nivel extraordinario, si bien sorprendentemente no estuvo en el Mundial 2010, al que no fue convocado a la selección argentina, pero Mourinho lo hizo brillar y juntos ganaron Champions, ganaron la Liga Italiana, ganaron la Copa Italiana e hicieron historia. Así que el 4 elegido por Mourinho, y tal vez sin tantas dudas, fue el Pupi Zanetti. Dupla central, y tal vez arranca una primera polémica, sí, porque los elegidos por Mourinho fueron John Terry y Ricardo Carvalho. John Terry, recordemos que esta dupla hizo historia con el Chelsea, junto a Cech formaron una defensa impresionante y Terry era el capitán y el emblema de aquel equipo. Por el lado de Ricardo Carvalho, una situación muy particular con Mourinho, una especie de amor eterno, uno de los jugadores preferidos de la carrera de Mourinho, pese a no ser el más talentoso, el mejor jugador, pero fue un jugador que lo llevó a todas partes. Comenzaron juntos en Porto, donde lograron ganar la Champions League por este gran nivel, luego se fueron juntos al Chelsea y luego Mourinho le cumplió el sueño de ir al Real Madrid, así que fue un jugador que le debe muchísimo a Mourinho y juntos hicieron historia, porque claro, Carvalho lo ganó todo con Mourinho, Mourinho lo ganó todo con el portugués. En el lateral izquierdo podemos encontrar tal vez una de las sorpresas de este equipo. El elegido fue William Gallas. No eligió a Marcelo, que lo tuvo de 3 a Mourinho. Eligió a William Gallas, que es un jugador que tuvo en el Chelsea y es un jugador que le encantaba al entrenador portugués. ¿Por qué? Porque era un jugador que le rendía en muchas posiciones. Podía jugar lateral derecho, podía jugar en la saga central, podía jugar de lateral izquierdo y siempre le brindaba respuestas, especialmente a la hora de defender. Sí, porque se destacaba obviamente más por su firmeza defensiva que por su capacidad de pasar al ataque y ser como otros laterales que pudo haber encontrado a Mourinho en su carrera, pero que tal vez no aportaron tanto en defensa. Y recordemos que a Mourinho le importaba mucho, le importa mucho todo lo que es el esquema defensivo y cómo armar equipos de atrás para adelante. El número 5 de Mourinho, Makelele, jugador que llevó al Chelsea desde Real Madrid y que fue un fichaje impresionante. Recordemos que en la primera temporada que lo tuvo Mourinho como entrenador fue elegido el mejor jugador de la temporada del Chelsea. Sí, le ganó a otros grandes cracks que tenía aquel equipo y fue elegido como el mejor jugador de la temporada. Así que podemos entender la importancia de Makelele para los equipos de Mourinho. El mediocampo lo completamos con un jugador de Real Madrid y con un jugador del Chelsea. Por un lado, en Real Madrid, un jugador que Mourinho hizo brillar y que demostró todo su talento junto a él. Se trata de Özil, el alemán, con el que compartió una gran etapa en Real Madrid y con quien tuvo los mejores momentos. Özil, que muchas veces fue criticado, los mejores momentos, el mejor rendimiento lo vivió cuando estaba Mourinho como entrenador. Por su parte, Lampard, emblema del capitán histórico del Chelsea, uno de los mejores jugadores que tenía aquel equipo, dueño del mediocampo, líder del equipo, no podía faltar. Hicieron historia, ya hablamos de lo que fue aquel Chelsea de Mourinho y Lampard fue una de las principales figuras. Empezamos con lo que es la delantera y empezamos con un puesto que no podía haber polémica. Sí, Cristiano Ronaldo está en el 11 ideal, quédense tranquilos, Mourinho puso a Cristiano Ronaldo, el portugués no podía faltar el compatriota, lo tuvo en Real Madrid, juntos
Obviamente tuvieron grandes números, Cristiano mantuvo su gran nivel y fue uno de los jugadores más importantes que tuvo Mourinho en su carrera, que lo declaró en varias ocasiones, siempre destacando el gran nivel de Cristiano. La pregunta es ¿quién acompaña a Cristiano? Porque sabemos que Mourinho tuvo delanteros extraordinarios y uno de los elegidos fue Eden Hazard, a quien dirigió en Chelsea y siempre fue un pequeño mimado para Mourinho. Cuando empezó y cuando todavía era muy joven, allá por 2014, un largo tiempo atrás, Mourinho declaró en varias ocasiones que Hazard iba a ser el mejor jugador del mundo, uno de los mejores jugadores del mundo. También decía que era el mejor jugador joven del mundo y siempre destacó su talento, su rendimiento, su nivel. Siempre tuvo palabras extraordinarias sobre el belga y siempre lo tuvo como su gran jugador. Así que decidió ubicarlo entre los 11 y ahora la pregunta es ¿quién es el 9 con tantos 9 que tuvo Mourinho? No era un puesto fácil, está claro. El puesto de centro delantero tal vez era uno de los más complicados para Mourinho. Ahora quién iba a elegir. Pero el que eligió no fue Zlatan Ibrahimovic, no fue Samuel Eto'o, no fue ninguno de otros cracks, fue Didier Drogba, sí. El jugador con el que brilló en Chelsea, el jugador africano, que lo ganó absolutamente todo, el jugador que vivió un nivel extraordinario y que junto hizo una historia en el equipo inglés, en el Chelsea, fue el elegido por Mourinho como su mejor 9 en su carrera en los equipos que tuvo que dirigir. Hasta aquí el 11 de Mourinho, lo vamos a repasar. Peter Cech en el arco, el Pupi Zanetti de 4, una dupla central formada por Terry Carvalho, William Gablas de lateral izquierdo, después tenemos de 5 a Makelele, en el medio campo se suman Lampard y Mesut Özil y la delantera un tridente ofensivo formado por Eden Hazard, Cristiano Ronaldo y Didier Drogba de 9. ¿Creen que este equipo ganaría la Champions? ¿Creen que este equipo juntos ganarían un título? Serían tal vez invencibles y más si cuentan con Mourinho como entrenador. Hasta aquí llegó este video, toda esta información la podrán encontrar en 365 Scores, como la información de todos los jugadores, las estadísticas, las carreras. Si quieren encontrar por ejemplo los números de Eden Hazard con Mourinho como entrenador, lo pueden encontrar en 365 Scores, también de muchísimos jugadores más y toda la información. Como siempre, los invitamos a suscribirse al canal y seguir conociendo todos estos videos que venimos haciendo desde 365 con mucho esfuerzo y sacrificio para que puedan disfrutar de todo el contenido. Les mandamos un abrazo grande y que tengan una gran semana.